Nos encontramos ahora en el capítulo 21. En este capítulo vamos a considerar los siguientes aspectos. Leyes sobre los siervos. Leyes sobre las siervas. Leyes sobre el asesinato y el homicidio sin premeditación, pero criminal. Leyes sobre los que secuestran a las personas. Leyes sobre los que maldicen a los padres. Y leyes sobre los que hieren, etc. En Éxodo capítulo 21 llegamos a la legislación social. Esta parte de la ley es un tema importante aquí porque los israelitas habían sido esclavos en Egipto. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 21 de Éxodo que seguimos estudiando. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Estos 2 versículos exponen claramente que los israelitas nunca podrían hacer esclavos de uno de sus propios hermanos. Veamos otras condiciones en los versículos 3 al 6 de Éxodo 21. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esta ley notable declara que si un hombre es esclavo, después de pasar 7 años, puede salir libre. Si fuera casado cuando llegó a ser siervo, puede llevar a su esposa con él. Si se casara mientras que era esclavo, al fin de los 7 años, él puede salir libre, pero su esposa todavía pertenecería al amo. Él saldría libre, pero no su esposa. Sin embargo, él podría decir que amaba a su esposa y al amo y decidir quedarse voluntariamente. Si decidía quedarse, su amo debía entonces horadar la oreja con lesna y el hombre serviría así para siempre al amo. Este es un cuadro del Señor Jesucristo. Vino a esta tierra y tomó nuestra humanidad. Todos éramos esclavos del pecado, y él bien pudo haber salido libre. Jesucristo no tenía que morir en la cruz, pero de buena gana vino a la tierra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que nos dice Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Ahora el Salmo 40, versículos 6 al 8 sigue diciendo, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este pasaje se refiere a Cristo porque en Hebreos 10, 5 al 7 leemos, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo tomó un cuerpo humano y tendrá ese cuerpo por toda la eternidad. Bien pudo haber salido de esta tierra sin morir, pero él dijo, yo amo a la iglesia, amo al pecador. Por tanto, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos ahora algunas leyes sobre los actos de violencia. El versículo 12 de este capítulo 21 dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Este versículo da la base para la pena de muerte. Hay quienes creen que el mandamiento no matarás significa que no se puede llegar a ser soldado ni salir para luchar por la patria. El Señor dice que un gobierno tiene el derecho de pedir que los hombres lleguen a ser soldados. La nación de Israel podía matar a cualquiera que asesinara a otro. Miremos ahora el versículo 13 que dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Había 6 ciudades de refugio situadas por toda la tierra de Palestina. Estas ciudades fueron establecidas en localidades convenientes para que un fugitivo se aprovechara del refugio que había en ellas hasta cuando el asunto en el cual él estaba envuelto fuera arreglado.
Hablaremos más en cuanto a las ciudades de refugio más adelante. Leamos ahora el versículo 14 de Éxodo 21. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Si un hombre comete homicidio premeditado, aquel hombre debe ser ejecutado. Si un hombre mataba a otro en defensa propia sin premeditación, aquel hombre no merecía la muerte. Seguimos ahora con el versículo 15. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Esta es la protección de Dios para el hogar. Leamos ahora el versículo 16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Dios no aprobaba la esclavitud en ninguna manera, y el hecho es que la condenó. Era un gran sistema en aquel entonces, pero Dios intervino. Leamos los versículos 17 al 19. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Las leyes ya mencionadas y las otras leyes presentadas en el resto de este capítulo dan la base para las leyes de nuestras tierras. Forman el programa básico de la ley y orden sobre el cual es necesario que una nación civilizada sea edificada. Ahora el versículo 24 lo resume todo al decir, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y el versículo 25 continúa diciendo, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En otras palabras, estos dos versículos declaran la ley de reciprocidad. La ley debe ser ejecutada si es que ha de haber ley y orden y una protección de la vida humana y de la propiedad. Debemos dar gracias a Dios que hay uno que está dispuesto a extendernos la gracia para que podamos ser salvos. Ese es el Señor Jesucristo. Y aquí concluye el capítulo 21 de Éxodo.